Para James Leininger y su esposa Andrea, las cosas no podrían estar mejor. Hacía unos pocos meses se habían mudado a la ciudad de Lafayette, en Luisiana, para iniciar una nueva vida con unos estupendos trabajos y un pequeño hijo que había nacido hacía tan solo un año. El futuro era prometedor, pero todo cambió cuando James Jr., su pequeño hijo, comenzó a mostrar comportamientos extraños y unas espantosas pesadillas que lo atormentaban todas las noches. El niño se despertaba exhausto, sudoroso y completamente fuera de sí, y cuando sus padres le preguntaban sobre lo que había soñado, él solo les respondía: no estaba soñando, estaba recordando el día que morí. Este fue tan solo el inicio de una peripecia que envolvió a la familia por completo y que los obligó a olvidar todo aquello en lo que creían, para comenzar a entender que estaban siendo testigos directos del caso de reencarnación más impresionante de la historia. Los sucesos ocurridos son misteriosos, enigmáticos y muy extraordinarios. Por eso, en Viral Top, exploraremos a fondo el impacto misterioso de la reencarnación de James. James y Andrea Leininger se conocieron en San Francisco. Los dos eran personas muy profesionales y con una educación prominente. Ambos tenían aspiraciones empresariales y se desempeñaban en cargos administrativos. Su matrimonio y su vida profesional parecía de ensueño, y todo mejoró cuando se enteraron que serían padres. Era el sueño de ambos, por lo que decidieron darle un vuelco total a su vida. Andrea decidió renunciar a su trabajo y dedicarse de lleno al cuidado de su hijo. Ella siempre soñó con vivir en Lafayette, así que convenció a su marido de buscar un trabajo allí para poder mudarse y criar a su hijo en el lugar de sus sueños. Así lo hicieron, y el pequeño niño, a quien llamaron James, al igual que su padre, crecía de forma normal. El niño, desde que tuvo capacidad, siempre mostró un interés desmesurado por los aviones de juguete. Mientras sus amigos jugaban con carritos y balones, James Jr. pasaba las tardes con su gran colección de aviones. Los meses fueron pasando y todo parecía transcurrir con normalidad en el hogar. Pero una noche, los gritos desesperados de James Jr. despertaron a sus padres al tiempo que exhalaba unos alaridos tétricos en los que decía: «Me han dado, no puedo salir del avión, ayuda». Lo mismo ocurrió la noche siguiente y la siguiente también. Andrea supo que este comportamiento no era normal, por lo que decidió realizarle una gran cantidad de preguntas a su hijo, para tratar de entender lo que le estaba sucediendo. Curiosamente, James Jr. siempre respondía con muchos detalles a las preguntas de su madre. Contaba que soñaba con un hombre llamado James. Él estaba en un avión durante una batalla aérea en plena Segunda Guerra Mundial. El niño contaba que peleaba en contra de los japoneses en un lugar llamado Iwo Jima, en un avión tipo Corsair, que había despegado desde un portaaviones llamado Natoma. También contaba que siempre combatía acompañado de su mejor amigo llamado Jack Larson, y que una tarde su avión fue alcanzado por un ataque japonés, haciendo que perdiera por completo el control de la aeronave y se estrellara directamente contra el mar. Unido a esto, el niño comenzó a realizar una gran cantidad de dibujos extraños. En todos se veían llamas, aviones cayendo y un caos completo. Para Andrea, esto resultaba bastante inquietante, pues James Jr. era tan solo un niño y no tendría por qué conocer tantos detalles sobre la Segunda Guerra Mundial, y mucho menos saber detalles tan específicos sobre la aviación, pues James Jr. ni siquiera sabía leer. Las pesadillas se intensificaron a 4 o 5 veces a la semana, por lo que Andrea decidió llamar a su madre para pedirle consejo. Cuando la señora conoció la historia, inmediatamente le dijo a Andrea que probablemente el niño estaba recordando anécdotas de su vida pasada. Esto impactó por completo a Andrea,
quien decidió contarle de inmediato a su esposo. James se consideraba a sí mismo un hombre pragmático y poco supersticioso. Este tipo de cosas no le interesaban para nada, pero tras la insistencia de su esposa, decidió investigar a fondo la famosa batalla de Iwo Jima con el fin de demostrarle a Andrea que estaba equivocada. Su primer paso fue investigar en el incipiente Internet. Tras una exhaustiva búsqueda, encontró algo que le llamó poderosamente la atención. Durante la batalla de Iwo Jima, existió un portaaviones llamado SS Natoma Bay, el mismo nombre que su hijo había pronunciado. James pensó que se trataba de una coincidencia extraordinaria, por lo que decidió buscar información en libros, expedientes e incluso se comunicó con asociaciones de veteranos de guerra para lograr conocer la mayor cantidad posible de detalles. Entre sus investigaciones, se encontró con la lista de soldados que partieron desde el Natoma esa tarde y lo que encontró lo dejó anonadado. Aunque durante la batalla hubo varios fallecidos llamados James, solo uno de ellos había partido desde el Natoma. Su nombre era James M. Houston. Además, otro de los nombres de pilotos que habían partido desde el Natoma era Jack Larson, el nombre del amigo con el que su hijo soñaba. Tras este hecho, James se encontraba completamente anonadado, pero al seguir investigando, descubrió que ningún Corsair había partido esa tarde del Natoma. Esta era la prueba que James necesitaba para convencerse de que todo se trataba de una curiosa casualidad. A pesar de los tantos aciertos que su hijo tenía con respecto al hecho, para James, este pequeño detalle era la prueba fehaciente de que no se trataba de algo paranormal ni nada por el estilo. A pesar de los descubrimientos de su esposo, Andrea seguía convencida de que lo que su hijo estaba experimentando no era algo normal, por lo que decidió realizar investigaciones por su cuenta. En su búsqueda, encontró el número telefónico de la hermana de James Houston. Su nombre era Anne. Andrea decidió llamarla, diciéndole que estaba realizando un reportaje en memoria a los hombres que habían fallecido durante la batalla de Iwo Jima, y Anne se mostró bastante complacida de entregar información sobre su hermano, por lo que accedió a enviarle una serie de fotografías de James a Andrea. Cuando Andrea vio las fotos, sintió un escalofrío que recorrió todo su cuerpo. El parecido entre James Houston y su pequeño hijo era impresionante, y su marido lo notó también. Pero al revisar a fondo las fotografías, el marido notó algo que le llamó poderosamente la atención. En varias fotos se veía a James Houston junto a un avión tipo Corsair. Esto lo impresionó bastante, pues esa era la única prueba que tenía para negarse a creer que su hijo era la reencarnación de un excombatiente. Tras investigar un poco más la vida de James Houston, descubrió que antes de ser asignado al Natoma, James pertenecía a un escuadrón de Corsairs de la Armada y la gran mayoría de su carrera militar la hizo pilotando aviones de este tipo. Este hecho hizo que los Leininger decidieran visitar a Anne, por lo que le contaron toda la verdad y ella accedió al encuentro. Al niño únicamente le dijeron que irían a visitar a una antigua amiga de su madre, pero cuando llegaron y Anne salió al encuentro, el niño corrió a los brazos de la anciana gritando "Anne", la abrazó fuertemente y comenzó a llorar. La anciana notó que el niño le acariciaba la cabellera de una forma en que solo su pequeño hermano lo hacía y comenzó a llorar también. Este encuentro fue la prueba definitiva de que en la mente de James Jr. aún existían recuerdos de su vida anterior y de su trágica muerte. Tras el encuentro con Anne, Andrea y James decidieron buscar ayuda profesional, por lo que se comunicaron con Carol Brown, una parapsicóloga experta en vidas anteriores. Carol les recomendó que viajaran al lugar donde había muerto James Houston y realizaran una despedida simbólica. Andrea, James y James Jr. se embarcaron hacia Iwo Jima. Durante el viaje,
James Jr. se mostraba incómodo, pero al llegar a las playas su reacción fue de tristeza y desolación. La familia decidió rendir un homenaje a la memoria de James Houston y le pidieron a su hijo que lo dejara descansar. Con un estremecedor sollozo, James Jr. lanzó unas flores al mar. Al llegar de nuevo a tierra, el niño parecía completamente distinto. Sus ojos irradiaban un brillo de tranquilidad y fue en ese momento cuando Andrea y James supieron que al fin James Houston podría descansar en paz y James Leininger Jr. podría comenzar a vivir. He vivido en la calle 25 años, soy un excombatiente de la calle.